Actividad número 1. Curso Comunicación y Educación, Antecedentes y Orígenes de la Comunicación, Educación. Presentado por Carmen Andrea López Montaña. Tutor Iván Arana, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En la introducción tenemos que la educomunicación como disciplina científica depende en gran medida del contexto intelectual que la rodea. Se destaca que la educomunicación subyace a una racionalidad y unos esquemas de carácter histórico, social y cultural. Muchas de estas ideas se han organizado en escuelas como antropología, psicología, economía, sociología y otros, logrando vincular la disciplina educomunicación como un referente histórico concreto. Observar desde los puntos de vista de la filosofía y de origen epistemológico la consolidación de la educomunicación como parte importante de un cuerpo científico. Articular el acceso desde diferentes perspectivas de la educomunicación a partes de los autores Parra, de Oliveira Soares, Barbas Costado. Como primera medida tenemos que la educomunicación en el contexto de la filosofía, la cultura y la ética. Es una disciplina científica que tiene que ver con el contexto intelectual que la rodea, o nos rodea, que está de una epistemología de la ciencia de la educación y la ciencia de la comunicación, aliadas con la ciencia de la filosofía y la cultura y la ética, para crear la educomunicación. Que la comunicación que estudia la educomunicación está interrelacionando al individuo en el intercambio y en el sentido de mensajes, lo que transmite el objetivo y lo subjetivo. Cada individuo retroalimentando las vivencias de cada compartir humano y está atenta a la producción y los intercambios en cada sentido del mensaje. Según Parra, los temas de la filosofía como contextos de la consolidación epistemológica de la educomunicación. En segunda medida tenemos el mapa mental de la comunicación, educación, perfil profesional. ¿Qué tiene que ver, según Oliveira Soares, la comunicación y educación en nuestra profesión o en nuestro perfil profesional? Es muy importante tener primero el concepto, las teorías y el conocimiento sobre la educomunicación. Lo que ha avanzado en el razonamiento abstracto, la utilización de la mente, de los mensajes, de la información y de los ambientes en los que se mueve por los medios masivos, como es el Internet, los correos electrónicos, los diferentes ambientes virtuales que se vivencian cada día, a partir de la educación a distancia, el manejo de las TICs, de la modernidad y la posmodernidad. Vivimos ahora en una era de la información que todos los días confronta la educación y la comunicación. Oliveira Soares dice que tenemos que aprender la comunicación o educomunicación, que es la aprehensión o la facultad de aprender la realidad que vivimos mediante el uso de la educomunicación. Barbas Costado, en el tercer mapa mental, dice que las bases epistemológicas de la educomunicación, ¿de dónde se originó? Entonces, la relación entre la filosofía, la cultura y la ética, que antes la llevábamos desde un marco histórico del siglo XIX, en la forma de enseñanza de comunicar y educar. Entonces era una pedagogía tradicional, una escuela nueva y un desarrollo de aprendizajes significativos de acuerdo a esas etapas tradicionales o tradicionalistas que teníamos para avanzar en nuestros aprendizajes. En sí, la educación presencial y física. En otras definiciones, la educomunicación vista desde otros puntos de vista desde otros puntos, está en la vanguardia en la inteligencia de todos los satélites e información para la seguridad de los ciudadanos, por ejemplo la policía, el ejército. Ellos utilizan esa clase de herramientas de educomunicación para aprender a cuidar a los ciudadanos sin interrumpir los derechos de los derechos humanos.
los grandes cambios y la globalización, el mercado, las bolsas de valores, la educación y la comunicación dentro de los ámbitos de aprendizaje. Si necesitamos, por ejemplo, articulación de redes, como la consejería virtual de algunas instituciones educativas. En sí, dice que la comunicación es como el estudio de los medios de comunicación y su influencia en las diferentes sociedades y la cultura que cada una adopta. Su objetivo es introducir los medios de comunicación en las escuelas, justamente para impulsar procesos de comprensión y transformación del papel colonizador de la educación y la comunicación. Entonces se aceptan nuevos desafíos y respuestas creativas a esa educomunicación, como el alfabeto para los invidentes, para las discapacidades que cada día vivenciamos. Y lo mejor es los ambientes virtuales de aprendizaje que hoy en día vivenciamos, como es bien visto la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En conclusión, el desarrollo acelerado de los medios de comunicación ha estado acompañado de un avance fundamental de teorías de la comunicación. La consolidación de estas teorías estaba apoyada por los desarrollos de la semiótica, que seguirán a los alineamientos de la lingüística. Todo ello se ha producido en el marco de los impresionantes progresos de la tecnología de los medios de comunicación masiva, realizando un estudio de mapas mentales que concluye de manera general los diferentes modos en que se relaciona el mundo de la educación y procura demostrar que la educación es abordada como un espacio de comunicación en la cultura que emerge en la era de la información. Tenemos las referencias bibliográficas del señor Apnano, Bacega, Barbero, Parra Albarracín y Suárez de Oliveira. Muchas gracias.